Capítulo 9. Energía y recursos minerales. Los materiales que extraemos de la Tierra son la base de la civilización moderna. Los recursos minerales y energéticos de la corteza son la materia prima a partir de la cual se fabrican los productos utilizados por la sociedad. Como la mayoría de las personas que vive en naciones muy industrializadas, quizás no se dé cuenta de la cantidad de recursos que son necesarios para mantener su actual estilo de vida. En la figura 9.2 se muestra el consumo anual per cápita de varios recursos minerales, metálicos y no metálicos en Estados Unidos. Se trata de la porción prorrateada para cada persona de los materiales que la industria necesita para proporcionar el enorme conjunto de cosas, coches, electrodomésticos, cosméticos, envases y así sucesivamente que demanda la sociedad moderna. Las cifras son comparables a las de otros países muy industrializados como Canadá, Australia y varias naciones de la Europa occidental. El número de recursos minerales diferentes que necesitan las industrias modernas es grande. Aunque algunos países, entre ellos Estados Unidos, tienen depósitos sustanciales de muchos minerales importantes, ninguna nación es del todo autosuficiente. Esto refleja el hecho de que los yacimientos importantes están limitados en número y sean de aparición localizada. Todos los países deben depender del comercio internacional para satisfacer al menos alguna de sus necesidades. Recursos renovables y no renovables. Los recursos suelen dividirse en dos amplias categorías: renovables y no renovables. Los recursos renovables pueden volver a recuperarse en tiempos relativamente cortos, de meses, años o decenios. Ejemplos comunes son las plantas y los animales que proporcionan alimento, las fibras naturales que sirven para la fabricación de ropas o los árboles para madera y papel. La energía procedente de las aguas de escorrentía, el viento y el sol se consideran también renovables. Por el contrario, los recursos no renovables siguen formándose en la Tierra, pero los procesos que los crean son tan lentos que se tardan millones de años en acumular depósitos significativos. En lo que se refiere a las necesidades del ser humano, la Tierra contiene cantidades fijas de esas sustancias. Cuando se hayan extraído mediante bombeo o explotación minera los suministros actuales de la Tierra, no habrá más. Son ejemplos de estos últimos los combustibles: carbón, petróleo, gas natural y muchos metales importantes como el hierro, cobre, uranio, oro. Algunos de estos recursos no renovables, como el aluminio, pueden utilizarse una y otra vez, en cambio otros, como el petróleo, no pueden reciclarse. A veces, algunos recursos pueden pertenecer a cualquiera de las dos categorías, según cómo se utilicen. El agua subterránea es un ejemplo de ello. En los lugares donde se bombee del suelo a una velocidad que permita su recuperación, el agua subterránea puede clasificarse como recurso renovable. Sin embargo, en los lugares en los que el agua subterránea se extrae más deprisa de lo que se recarga, el nivel freático desciende de manera uniforme. En este caso se está explotando el agua subterránea exactamente igual que otros recursos no renovables. En la figura 9.3 se pone de manifiesto el rápido crecimiento de la población de nuestro planeta. Aunque el número de habitantes no alcanzó 1.000 millones hasta el comienzo del siglo XIX, solo 130 años después de la población se duplicó hasta 2.000 millones. Entre 1930 y 1975 la cifra se volvió a duplicar a 4.000 millones
y en 2013 más de 7.000 millones de personas habitan la Tierra. Evidentemente, a medida que la población crece, la demanda de recursos también se amplía. Sin embargo, la velocidad de utilización de los recursos minerales y energéticos ha crecido más deprisa que la población. Esto es consecuencia de un nivel de vida cada vez mayor. En Estados Unidos, que solo representa el 6% de la población mundial, se utiliza aproximadamente el 30% de la producción anual mundial de recursos minerales y energéticos. ¿Por cuánto tiempo los recursos que nos quedan nos permitirán mantener el nivel de vida cada vez mayor que caracteriza a los países industrializados actuales y seguirá abasteciendo las crecientes necesidades de las regiones en vías de desarrollo? ¿Cuánto deterioro ambiental estamos dispuestos a aceptar para conseguir recursos? ¿Pueden encontrarse alternativas? Si hemos de afrontar una demanda per cápita creciente y una población mundial en crecimiento, debemos comprender cuáles son nuestros recursos y sus límites. Recursos energéticos. El carbón, el petróleo y el gas natural son los principales combustibles de nuestra moderna economía industrial. Figura 9.4. Aproximadamente el 84% de la energía consumida en Estados Unidos en la actualidad procede de esos combustibles fósiles básicos. Aunque quizás no haya gran escasez durante muchos años, las reservas que conocemos están disminuyendo. Pese a las nuevas exploraciones, incluso en regiones muy remotas y ambientes muy severos, las nuevas fuentes de petróleo no mantienen el ritmo del consumo. A menos que se descubran nuevas y grandes reservas de petróleo, lo que es posible pero no probable, una proporción mayor de nuestras necesidades futuras habrá de proceder del carbón y de fuentes de energía alternativa, como la energía nuclear, geotérmica, solar, eólica, mareal e hidroeléctrica. Véase el recuadro 9.1. A veces se mencionan dos combustibles alternativos, las arenas asfálticas y las lutitas bituminosas, como nuevas fuentes prometedoras de combustibles líquidos. En las siguientes secciones examinaremos brevemente los combustibles que han abastecido tradicionalmente nuestras necesidades energéticas, así como las fuentes que proporcionarán una proporción creciente de nuestros requisitos futuros. Carbón. Junto con el petróleo y el gas natural, el carbón suele denominarse combustible fósil. Dicha designación es apropiada porque cada vez que quemamos carbón estamos utilizando la energía solar que fue almacenada por las plantas hace muchos millones de años. De hecho, estamos quemando un fósil. El carbón ha sido un combustible importante durante siglos. En el siglo XIX y principios del siglo XX, el carbón barato y abundante impulsó la revolución industrial. En 1900, el carbón proporcionaba el 90% de la energía utilizada en Estados Unidos. Aunque todavía importante, en la actualidad el carbón representa alrededor del 23% de las necesidades energéticas de esta nación. Véase la figura 9.4. Hasta la década de los años 50, el carbón constituyó un combustible importante para proporcionar calefacción doméstica, así como una fuente de energía para la industria. Sin embargo, su uso directo en el hogar ha sido en gran medida sustituido por el petróleo, el gas natural y la electricidad. Se prefieren estos combustibles porque es más fácil disponer de ellos, se distribuyen a través de tuberías, tanques o cables y son también más limpios de usar.
No obstante, el carbón sigue siendo el principal combustible utilizado en las centrales de energía para generar electricidad y, por tanto, indirectamente, es una fuente importante de energía para nuestros hogares. El carbón proporciona más de la mitad de la electricidad que se consume en Estados Unidos. A medida que las reservas de petróleo vayan disminuyendo en los años venideros, puede aumentar el uso del carbón. Es posible ampliar la producción de carbón porque el mundo tiene enormes reservas, así como la tecnología necesaria para extraerlo de manera eficaz de las minas. En Estados Unidos, los yacimientos de carbón son abundantes y su suministro duraría centenares de años. Figura 9.5. Aunque el carbón es abundante, su recuperación y su uso representan una serie de problemas. La minería de superficie puede convertir el paisaje en un erial lleno de cicatrices si no se lleva a cabo una recuperación cuidadosa y costosa para restaurar el terreno. En la actualidad, todas las canteras de Estados Unidos deben restaurar el terreno. Aunque las minas subterráneas no crean cicatrices en el paisaje con la misma intensidad, han sido costosas en términos de salud y vidas humanas. Además, la minería subterránea dejó de ser hace tiempo una operación de pico y pala y en la actualidad es un proceso muy mecanizado e informatizado. Figura 9.6. Las firmes leyes federales de seguridad han hecho que la minería estadounidense sea bastante segura. Sin embargo, siguen existiendo los riesgos de hundimiento de los techos y de explosiones de gas, así como los derivados de trabajar con equipo pesado. La contaminación del aire es un problema importante asociado con la combustión del carbón. Mucho carbón contiene cantidades significativas de azufre. Pese a los esfuerzos por eliminar el azufre antes de quemar el carbón, siempre queda algo. Cuando el carbón se quema, el azufre se transforma en nocivos gases de óxido de azufre. A través de una serie de reacciones químicas complejas que ocurren en la atmósfera, los óxidos de azufre se convierten en ácido sulfúrico, que luego cae a la superficie terrestre en forma de lluvia o de nieve. Esta lluvia o nevada ácida puede tener efectos ecológicos adversos sobre áreas extensas. Como sucede cuando se queman otros combustibles fósiles, la combustión del carbón produce dióxido de carbono. Este importante gas de efecto invernadero juega un papel significativo en el calentamiento de nuestra atmósfera. Petróleo y gas natural. El petróleo y el gas natural se encuentran en entornos similares y normalmente aparecen juntos. Los dos consisten en diversos compuestos de hidrocarburos, compuestos que contienen hidrógeno y carbono mezclados entre sí. También pueden contener pequeñas cantidades de otros elementos como azufre, nitrógeno y oxígeno. Como el carbón, el petróleo y el gas natural son productos biológicos derivados de los restos de organismos. Sin embargo, los entornos en los que se formaron, así como los organismos de los que derivan, son muy diferentes. El carbón se forma fundamentalmente a partir de materia vegetal que se acumuló en un entorno pantanoso por encima del nivel del mar. El petróleo y el gas proceden de los restos de plantas y animales de origen marino. Formación del petróleo. La formación del petróleo es compleja y no totalmente comprendida. No obstante, sabemos que empieza con la acumulación de sedimentos en áreas oceánicas ricas en restos vegetales y animales. Estas acumulaciones deben aparecer allí donde la actividad biológica es elevada, como en las áreas próximas a la costa. Sin embargo, la mayoría de los entornos marinos son ricos en oxígeno, lo que lleva a la descomposición de los restos orgánicos antes de que puedan ser enterrados por otros sedimentos.
Por consiguiente, las acumulaciones de petróleo y de gas no están tan generalizadas como los entornos marinos que sustentan la abundante actividad biológica. A pesar de este factor limitante, grandes cantidades de materia orgánica se entierran y protegen de la oxidación en muchas cuencas sedimentarias cerca de la costa. Al aumentar el enterramiento a lo largo de millones de años, las reacciones químicas transforman gradualmente parte de la materia orgánica original en los hidrocarburos líquidos y gaseosos que denominamos petróleo y gas natural. A diferencia de la materia orgánica a partir de la cual se formaron, el petróleo y el gas natural recién creados son móviles. Esos fluidos son gradualmente exprimidos de las capas compactadas, ricas en fango, donde se originan hacia lechos permeables adyacentes como la arenisca, donde los poros entre los granos de sedimentos son mayores. Dado que esto ocurre bajo el agua, las capas de roca que contienen el petróleo y el gas se saturan de agua. Pero el petróleo y el gas son menos densos que el agua, de manera que migran hacia arriba a través de los espacios porosos llenos de agua de las rocas que los encierran. A menos que algo obstaculice esta migración ascendente, los fluidos acabarán alcanzando la superficie, momento en el cual los componentes volátiles se evaporarán. Trampas petrolíferas. A veces la migración ascendente se ve interrumpida. Un ambiente geológico que permite la acumulación de cantidades económicamente significativas de petróleo y gas bajo tierra se denomina trampa petrolífera. Diversas estructuras geológicas pueden actuar como trampas petrolíferas, pero todas tienen en común dos condiciones básicas. Una roca almacén, permeable y porosa, que suministrará petróleo y gas natural en cantidades suficientes para hacer rentable la perforación, y una roca de tapa impermeable, como las lutitas, que son prácticamente impermeables al petróleo y al gas. La roca de tapa interrumpe el sentido ascendente del petróleo y el gas e impide que escapen a la superficie. En la figura 9.8 se ilustran algunas trampas comunes de petróleo y gas natural. Una de las más sencillas es un anticlinal, una serie de estratos sedimentarios arqueados hacia arriba. A medida que los estratos se pliegan, el petróleo y el gas ascendentes se acumulan en su charnela. Debido a su menor densidad, el gas natural se acumula por encima del petróleo. Los dos descansan sobre el agua más densa que satura la roca almacén. Uno de los mayores campos petrolíferos del mundo, el Nala, en Arabia Saudí, es consecuencia de una trampa anticlinal, al igual que el famoso Teapot Dome en Wyoming. En los lugares donde los estratos se desplazan de tal manera que consiguen arrastrar una roca almacén buzante hasta colocarla frente a una capa impermeable, como se muestra en la figura 9.8b, se forman trampas de falla. En este caso, la migración ascendente del petróleo y el gas se interrumpirá allí donde se encuentra la falla. En la región de la llanura costera del Golfo de Estados Unidos se produce acumulaciones importantes de petróleo en asociación con domos salinos. Esas áreas tienen potentes acumulaciones de estratos sedimentarios, entre ellos capas de sal gema. La sal que aparece a grandes profundidades se ha visto forzada a ascender en columnas por la presión de los estratos situados por encima de ella. Estas columnas ascendentes de sal deforman gradualmente los estratos que tienen por encima. Dado que el petróleo y el gas migran al nivel más elevado posible, se acumulan en los estratos levantados de arenisca adyacentes a la columna de sal. Aún hay otra importante situación geológica que puede inducir acumulaciones significativas de petróleo y gas, denominada trampa estratigráfica.
Estas estructuras que contienen petróleo se forman principalmente como consecuencia del modelo original de sedimentación, más que como consecuencia de deformación estructural. La trampa estratigráfica ilustrada en la figura 9.d existe porque un estrato inclinado de arenisca se acuña lateralmente hasta desaparecer. Cuando se perfora la cubierta creada por la roca de tapa, el petróleo y el gas natural, que están bajo presión, migran desde los espacios porosos de la roca madre hasta el orificio de perforación. En algunas ocasiones, aunque raras, la presión del fluido es grande y puede obligar al petróleo a ascender por el orificio de perforación hasta la superficie, creando un pozo surgente o fuente de petróleo en la superficie. Normalmente, sin embargo, se precisa una bomba para sacar el petróleo. La perforación no es la única manera mediante la cual el petróleo y el gas pueden escapar de una trampa. Las trampas pueden romperse por fuerzas naturales. Por ejemplo, los movimientos de la Tierra pueden crear fracturas que permitan la salida de los fluidos con hidrocarburos. La erosión en la superficie puede abrir una brecha en la trampa, con resultados similares. Cuanto más antiguos sean los estratos de roca, mayor será la probabilidad de que una tapadera se vea afectada por la deformación o la erosión. De hecho, no en todas las edades las rocas proporcionan petróleo y gas en las mismas proporciones. La mayor producción procede de las rocas más jóvenes, las del Cenozoico. Las rocas del Mesozoico, más antiguas, producen considerablemente menos, seguidas de los estratos aún más antiguos del Paleozoico, que producen cantidades aún menores. No se produce prácticamente petróleo en las rocas más antiguas, las del Precámbrico. Arenas asfálticas y lutitas bituminosas, ¿petróleo para el futuro? En los años venideros se reducirán los suministros de petróleo en el mundo. Cuando esto suceda, puede que haya que sustituir los hidrocarburos de menor grado. ¿Serán unos buenos candidatos los combustibles derivados de las arenas asfálticas y las lutitas bituminosas? Arenas asfálticas. Las arenas asfálticas suelen ser mezclas de arcilla y arena combinadas con agua y cantidades variables de un alquitrán negro muy viscoso conocido como bitumen. La utilización del término arena puede llevar a confusión porque no todos los depósitos están asociados con arenas y areniscas. Algunos aparecen en otros materiales, entre ellos las lutitas y las calizas. El petróleo de esos depósitos es muy similar a los densos petróleos crudos bombeados de los pozos. La principal diferencia entre los depósitos de petróleo convencional y los depósitos de arena asfáltica reside en la viscosidad, resistencia al flujo, del petróleo que contienen. En las arenas asfálticas, el petróleo es mucho más viscoso y no puede ser simplemente bombeado. En muchas partes del mundo hay importantes depósitos de arenas asfálticas. Los dos mayores de estos depósitos son el yacimiento Athabasca, en la provincia canadiense de Alberta, y el depósito del río Orinoco, en Venezuela. En la actualidad, las arenas asfálticas se extraen en superficie, de una manera similar a la explotación a cielo abierto del carbón mediante excavadoras. El material excavado se calienta a continuación con vapor a presión y el bitumen se ablanda y asciende. Una vez recogido, el material oleoso es tratado para eliminar las impurezas y luego se añade hidrógeno. Esta última etapa aumenta el grado de calidad hasta un crudo sintético, que luego puede refinarse. La extracción y el refinado de las arenas asfálticas requieren una gran cantidad de energía, casi la mitad de la que se obtiene del producto final.
No obstante, las arenas asfálticas de los enormes depósitos de Alberta son la fuente de alrededor de 45% de la producción petrolífera de Canadá. La obtención de petróleo a partir de las arenas asfálticas tiene importantes inconvenientes ambientales. Con la minería de enormes cantidades de roca y sedimento se asocia una perturbación importante del terreno. Además, se precisan grandes cantidades de agua para el procesado y cuando éste se ha completado, el agua y los sedimentos contaminados se acumulan en estanques de desecho tóxicos. Cerca del 80% de las arenas asfálticas de Alberta se encuentran a demasiada profundidad para la minería de superficie. La obtención de petróleo enterrado a más profundidad requerirá técnicas in situ. Mediante la tecnología de perforación se inyecta vapor al depósito para que las arenas asfálticas se calienten, reduciendo así la viscosidad del bitumen. El bitumen caliente y móvil migra hacia los pozos de producción que lo bombean hacia la superficie, dejando a la arena en su sitio. In situ significa en su sitio en latín. La tecnología in situ es costosa y necesita ciertas condiciones como la proximidad de una fuente de agua. La producción mediante las técnicas in situ ya compite con la minería a cielo abierto y en el futuro sustituirá a la minería como la principal fuente de producción de bitumen de arenas asfálticas. Entre los retos que se presentan a los procesos in situ se encuentra el aumento de la eficacia de la recuperación de petróleo, la gestión del agua empleada para producir vapor y la reducción de los costes energéticos necesarios para el proceso. Lutitas bituminosas. Las lutitas bituminosas contienen enormes cantidades de petróleo sin explotar. En todo el mundo, el US Geological Survey calcula que hay más de 3 billones de barriles de petróleo contenidos en lutitas, que producirían más de 38 litros de petróleo por tonelada de material. Pero esta cifra puede inducir a error porque se sabe que, con la tecnología actual, solo pueden recuperarse menos de 200.000 millones de barriles. Aún así, los recursos estimados en los Estados Unidos son unas 14 veces mayores que los del petróleo convencionalmente recuperable, y las cifras aumentarán probablemente a medida que se recoja más información geológica. Aproximadamente la mitad del suministro mundial se encuentra en la formación Green River, en Colorado, Watt y Wyoming. En esta región, las lutitas bituminosas forman parte de estratos sedimentarios que acumularon en el fondo de dos enormes y superficiales lagos durante el Eoceno, hace entre 57 y 37 millones de años. Las lutitas bituminosas se han sugerido como una solución parcial al agotamiento de los combustibles fósiles. Sin embargo, la energía calorífica de la lutita bituminosa es solo una octava parte de la que contiene el petróleo crudo, debido a la gran proporción de materia mineral de las lutitas. Esta materia mineral añade costo a la producción minera, el procesamiento y la eliminación de residuos. La producción de petróleo a partir de las lutitas bituminosas tiene los mismos problemas que la producción de petróleo a partir de las arenas asfálticas. La minería de superficie produce trastornos generalizados del terreno y plantea problemas significativos de eliminación de residuos. Además, el procesamiento requiere grandes cantidades de agua, un elemento que es escaso en la región semiárida donde se encuentra la formación Green River. En la actualidad, el petróleo es abundante y relativamente barato en los mercados mundiales. Por consiguiente, con las tecnologías actuales no merece la pena obtenerlo de las lutitas bituminosas. La industria ha abandonado casi toda la investigación y el desarrollo en el ámbito de las lutitas bituminosas.
No obstante, el US Geological Survey sugiere que la gran cantidad de petróleo que podría extraerse en potencia de las lutitas bituminosas en Estados Unidos asegura probablemente su inclusión final en la mezcla energética nacional.